Le damos la bienvenida a los estudiantes a este tutorial del tema de 7 de noviembre de 2014. La idea con este tutorial es trabajar sobre el uso de parámetros y estadísticos inferenciales con el SPSS. En últimas, de lo que se trata es de establecer hasta dónde existe relación entre variables categóricas en los ejercicios de evaluación que ustedes vengan realizando, entendiendo las variables categóricas como las nominales o las ordinales. Y esto es de suma importancia cuando yo establezco al interior de mi hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alternativa, la independencia o no que existe entre estas variables categóricas para la interpretación que yo haga de la información. Les traje unas definiciones, en realidad es bien importante tenerlas porque cuando ustedes miran la información que hay disponible sobre el chi cuadrado, por lo regular los estadísticos dan por hecho que se entienden una cantidad de aspectos que no necesariamente se entiende. Entonces por eso es importante desmenuzar paso a paso, primero, cómo se hace manualmente, entender el concepto y después sí ir al SPSS y aplicarlo desde los datos que ustedes tengan con los ejercicios que ustedes vienen realizando, ejercicios de investigación que ustedes vienen adelantando. Bien, al interior de la definición tengo las siguientes. Es una comparación de independencia que es utilizada para mirar si hay una relación entre dos variables categóricas entendidas, como yo les venía diciendo, como nominales u ordinales. Mira si las frecuencias observadas están o no en concordancia con las frecuencias esperadas. Compara frecuencias observadas y esperadas en cada categoría para contrastar que todas las categorías contengan la misma proporción de valores. Esto es lo que hace la fórmula del chi cuadrado, que es lo que ustedes les voy a explicar paso a paso. ¿Y en qué podría utilizarse? Podría decirse que se podría utilizar para determinar si una bolsa de caramelos, en casos hipotéticos, contienen igualdad de proporción caramelos de color azul, marrón, verde, naranja, rojo y amarillo. O para indagar si una bolsa de caramelos contiene en proporción, ya cuando yo los establezco y yo establezco esa tendencia, que es la que yo quiero mirar, si los datos se comportan al interior de esa tendencia. Un ejemplo sería 10% de azul, 30% de marrón, 10% de verde, 20 de naranja, 15 de rojo y 15 de amarillo, completando el 100%. En esta ocasión vamos a utilizar el concepto para mirar la relación entre variables para un caso donde se estudia una muestra que se supone aleatoria. Ese es otro elemento importante cuando se hace el chi cuadrado, que se supone que trabajamos sobre muestras aleatorias. Bien, los pasos que vamos a seguir y que vamos a tener en cuenta son los siguientes, son 8 pasos. Son los que vamos a trabajar en clase. Primero vamos a mirar un tema y las relaciones entre las variables categóricas a establecer. En este caso, el tema que vamos a mirar tiene que ver con el uso de cinturón de seguridad, el supuesto que hay frente a su uso en términos de género. Luego, vamos a elaborar una tabla de frecuencias y la tabla de frecuencias, como ustedes van a ver, nos va a permitir establecer las conjeturas. La tabla de frecuencias nos permite ver claramente la cantidad de las variables que vamos a cruzar y los parámetros que hay al interior de las variables, es decir, las opciones que hay dentro de cada categoría. Y esto nos sirve para establecer las conjeturas, es decir, para establecer las hipótesis, que es el punto número 3. Establecer la hipótesis nula, que se va a entender como la independencia entre los parámetros analizados, es decir, hay una hipótesis nula cuando hay una independencia entre los dos parámetros categóricos que yo estoy estudiando. Y hay una hipótesis alternativa cuando no hay dicha independencia
entre los dos parámetros analizados. Vamos a calcular el valor chi cuadrado con una fórmula que tiene que ver con la sumatoria de las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas de todos los datos para poder mirar esas relaciones que queremos mirar y las que establece el chi cuadrado. Vamos a establecer un nivel de significancia desde una tabla de chi cuadrado, que es una tabla ya establecida donde se han mirado los niveles de significancia y los niveles críticos de los valores para poder establecer la comparación. Aquí yo les traje a ustedes, se las voy a pasar. Es esta tabla. Esto que ustedes ven aquí con la letra B se llama los grados de libertad, que en realidad lo que tiene que ver es establecer la cantidad de por filas y columnas en las dos categorías que tenemos los grados de libertad. Para esto hay una fórmula, yo se las muestro también y lo vamos a hacer todo pasito a pasito. Bien, entonces acá lo que podemos ver es la distribución chi cuadrada. Aquí se miran los niveles de confianza. Los niveles de confianza del riesgo que estamos tomando en cuanto a la hipótesis para poder entender la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces estos son el 0,0,05, el 0,01. Estos son los niveles de confianza que tenemos para el rechazo de la hipótesis nula y una tendencia. Bien, sobre esto volvemos con más detalle. No hay problema. Bien, el nivel de significancia. Entonces yo aquí les traigo un ejemplo. Desde la tabla para el chi cuadrado, que fue la que yo les acabé de mostrar, y es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula, siendo verdadera. Por lo regular se trabaja con un nivel de significancia de 0,05, que indica que hay una probabilidad de 0,95 de que la hipótesis nula sea verdadera. Entonces si vemos acá 0,95 en la tabla, sería esta, 0,95. En este caso para estos grados de libertad. Aquí viene hasta 30. Bien. Vamos luego a calcular el grado de libertad. El grado de libertad, como yo les venía diciendo, tiene que ver con, eso lo obtenemos de la tabla de frecuencias, de las categorías que estamos comparando, mirando la independencia que tienen o no, que hacen parte de la comparación de independencia. Y se saca como la cantidad de filas, que yo miro en la tabla de frecuencias, menos 1, por la cantidad de columnas, menos 1 también. Esto me da el grado de libertad. Ahora lo vamos a ver de manera detallada. Luego vamos a establecer una comparación entre el chi cuadrado y el valor crítico. Y para el final vamos a establecer la interpretación de la comparación. Bien, para este ejercicio estuve pensando para ustedes qué sería mejor y estuve rastreando información de diferentes fuentes. Conseguí una presentación ya hecha del profesor Julio Rivera, del 2011. Me parece que esta sirve de base para lo que queremos hacer y luego yo los llevo al SPSS. Entonces si nos vamos a la presentación, es esta. Bien, y lo que estamos viendo acá es el ejercicio que vamos a hacer. Lo que vamos a suponer es que tenemos dos variables categóricas, una que es género, femenino y masculino, sería nominal, y otra variable categórica sí o no, nominal también, sobre el uso de cinturón de seguridad. Lo que vamos a tratar de establecer es la independencia o no a través del chi cuadrado al hacer el cruce de estas dos variables.
Bien, los datos que vamos a contar son femenino 50 sí, 25 no, masculino 40 sí, 45 no. Ok, vamos a entender, como yo les venía comentando, los elementos de la hipótesis nula. Entonces, será aquella en la que se asegura que los dos parámetros analizados son independientes. Si hay independencia entre los dos parámetros, es decir, hay hipótesis nula. Y una alternativa es la que asegura que los dos parámetros analizados sí son dependientes. Vamos a tomar como ejemplo que una persona, en este caso Melissa, hace una conjetura, y es que el uso del cinturón de seguridad en los conductores está relacionado con el género. Entonces vamos a tener como hipótesis nula que el uso del cinturón de seguridad es independiente del género, es decir, la hipótesis nula plantearía la independencia entre las dos categorías, o la hipótesis alternativa que el uso del cinturón de seguridad no es independiente del género, es decir, una oposición a la hipótesis nula. Bien, para calcular esta información se aplica la fórmula. La fórmula es la que yo les decía, ¿no? El total de columna para dicha celda por el total de columna para dicha celda sobre la suma total. Eso se aplica en esta fórmula. Aquí tendríamos las dos filas, las dos columnas y el total. Entonces las frecuencias de valores observados, ¿cuáles serían? 50, 25, en términos de, si mal no recuerdo, mujeres, si no estoy mal, sí, femenino. Y en términos masculino, 40, 45, esto sería sí y esto sería no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De acuerdo a lo que dice la fórmula, total columna para dicha celda por total fila para dicha celda y la suma total. Desagregando esto, lo que tendríamos sería para las dos, para los datos, entonces sería el total, que es 90 por 75, el total que es 90 de la columna, por 75, que es el total de la fila, y luego el total, que es 90 por 85, 90 el total de la columna por el total de la fila, y luego tendría 70 por 75 sobre 160 y 70 por 85 sobre 160, es decir, nuevamente los totales, 70 por 75, 70 por 85, que es lo que vemos, 70 por 75, 70 por 85. Bien, ahí tendríamos entonces los valores esperados. Para obtener el valor de chi cuadrado se tiene esta fórmula. Entonces tendríamos la frecuencia, la sumatoria, está al cuadrado, la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. Aplicando esta fórmula, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Valores observados, valores esperados, y lo aplico sobre la fórmula. Entonces, desagregando la fórmula voy a hacer un ejemplo. Si tuviera el primer valor, que es 50, que es el valor observado menos el valor esperado, ¿cuál sería este? El primero, 50, este es el que le corresponde como esperado. Aquí está al cuadrado sobre el esperado, que es el mismo. El segundo, que sería 25, el esperado sería 32, como ustedes se dan cuenta, sobre el mismo 32, porque así lo dice la fórmula, más, así con 40 y así con 45. Sumo los cuatro datos, luego de hacer la operación en cada una de estas partes, y me da 6,2248. 6,2248 es el chi cuadrado. Eso es importante tenerlo en cuenta porque vamos a tener que utilizar esta información para compararla con la tabla
de frecuencias que yo les mostré en un inicio. Entonces tenemos ya este valor que es el chi cuadrado que estamos viendo acá, 6,2248, y vamos a calcular los grados de libertad. Entonces, ¿qué es esto del grado de libertad? El grado de libertad es poder establecer la cantidad de filas y la cantidad de columnas menos 1 para poder establecer una fórmula de proporciones. Entonces aquí viene la fórmula. Cantidad de filas menos 1, cantidad de columnas menos 1 es lo que nos da el grado de libertad. El grado de libertad, para poder mirarlo, si ustedes mal no recuerdan, lo que vamos a hacer aquí es mirar estos grados de libertad. Este es el que vamos a identificar. Este grado de libertad es el que se identifica mirando la suma, el total de las filas menos 1 por el total de las columnas menos 1. Al multiplicar estos dos resultados me da aquí el grado de libertad. Bien. Entonces acá yo lo tengo. Tengo dos filas, ¿cierto? Que son específicamente hombres y mujeres. Y tengo dos columnas que tienen que ver con el sí o no, el uso del cinturón. Entonces tengo el total que son dos filas menos 1 y el total que son dos columnas menos 1. 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1, 1 por 1, 1, 1 es el grado de libertad. Es decir, para este ejercicio el grado de libertad va a estar sobre 1. Bien, miramos entonces el nivel de significancia, que es el otro aspecto para poder construir el chi cuadrado. Y es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Es decir, si no hay, si planteamos como hipótesis nula específicamente que el uso del cinturón de seguridad es independiente del género, que es la hipótesis nula, sería el error, ¿cierto? El error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula, es decir, al rechazar que esta hipótesis se aplica. Por lo general, se trabaja con un nivel de significancia de 0,05, que indica que hay una probabilidad del 0,95 que la hipótesis nula sea verdadera. Es decir, un nivel de significancia cercano a validar la hipótesis nula. Si volvemos al ejemplo, en este caso Melissa conjetura que el uso del cinturón de seguridad en los conductores está relacionado con el género. Los datos se muestran en la tabla inferior. Melissa realiza una prueba de su conjetura usando el chi cuadrado con un nivel de significancia del 1%. Entonces tiene un nivel de significancia del 0,0,1. ¿Qué quiere decir eso? Para calcular el nivel de significancia es P igual a 1 menos el nivel de significancia, es decir, si es 1 menos el nivel de significancia es el 0,99. Este 0,99 es el que vamos a mirar en los valores críticos de la tabla de distribución que yo les mostraba. Entonces ya sabemos que el valor del grado de libertad es 1. Y ahora lo que nos está diciendo es que el nivel de error para validar la hipótesis nula es 0,99. Es decir, cuando vamos a la tabla es un valor de 6,635. Es decir, este valor de 6,635 es el valor que esperamos los datos que nosotros tengamos no sean ni mayores ni iguales que este valor. Si los valores que nos da el chi cuadrado que nosotros establecimos, que fueron 6,224, es menor o igual que este, quiere decir que nosotros aprobamos la hipótesis nula. Es decir, la independencia entre el género
y la creencia del uso del cinturón. Veámoslo ahora acá. Si el valor de chi cuadrado calculado es menor o igual que el chi cuadrado crítico, entonces se acepta la hipótesis nula. Caso contrario, no se acepta. El ejemplo es lo que yo les decía. Entonces, como los datos nos dieron 6,224, ese es menor que igual al dato que nos dio en la tabla, que es 6,635. Lo que quiere decir que aceptamos la hipótesis nula. Que quiere decir que el uso del cinturón de seguridad es independiente del género. Es decir, que hay una independencia entre las dos categorías que estamos analizando. Bien, dejemos esto así, madurémoslo. Yo les muestro en el tablero a ustedes, les explico lo que no se haya entendido. Y ahora vamos a tratar de llevar este proceso al SPSS. Bien, esto lo vamos a ver en el otro vídeo que preparé para ustedes.